Planificación anual, ¿qué es y cómo se elabora? Primeramente adentrémonos un poco sobre qué es planificar. Se planifica siempre de alguna manera u otra en toda actividad voluntaria que querramos hacer, ¿sí? En la medida que esto signifique poder anticiparnos, poder prever, organizar y decidir diferentes cursos de acción. Como estamos hablando de planificar en la enseñanza, ¿sí? Y justamente la enseñanza no es una aventura turística, debe ser prevista de cierto modo, ¿sí? No puede y no debe ser improvisada. El docente no debe improvisar sobre aquellos contenidos que va a enseñar, por más creativo o experimentado que sea ese docente. Por eso es necesario que el docente programe previamente el desarrollo de las acciones para la enseñanza. Según Gimeno Sancristán, planificar la enseñanza es aquel eslabón intermedio entre la teoría y la práctica. Significa anticipar, prever lo que va a ocurrir, posibilita al docente anticipar de manera reflexiva, creativa, flexible y comprometida su accionar didáctico. También nos dice que es un instrumento de producción de conocimientos que da cuenta de los supuestos y la intencionalidad pedagógica que tiene el docente frente a la enseñanza, y que por ello constituye un referente dinámico que orienta la evaluación y el reajuste permanente de la enseñanza. Es decir, la planificación de la enseñanza es el medio que une aquello que el diseño curricular nos pide que enseñemos y que transmitamos a nuestros alumnos, y lo que va a ocurrir en definitiva en el aula según la intencionalidad pedagógica que tenga el docente. Ahora bien, ¿qué es la planificación anual? ¿A qué hacemos referencia con planificación anual? La planificación anual sería la planificación general de la materia, ¿sí? Es decir, en donde el docente deja expresada la intención pedagógica de lo que quiere enseñar durante el ciclo lectivo sobre el cual está trabajando. De este modo, esa planificación, ¿sí? Aquello que el docente quiere hacer durante el ciclo lectivo, queda de algún modo en un estado público, es decir, queda abierto en conocimiento para la institución, para el resto de los docentes, de los colegas, pero también para los alumnos. Ya vamos a ver por qué. La planificación anual, por otro lado, mantiene el mayor vínculo, ¿sí? Con el plan de estudio, es decir, con el diseño curricular y el currículo institucional. Un poco lo que decía Gimeno Sancristán. Esto de decir, bueno, es un medio entre lo que me propone o lo que me exige de cierto modo el diseño curricular para X materias, supongamos estamos trabajando en matemática, entonces el docente dice, bueno, durante este ciclo lectivo tengo que organizar, prever mi enseñanza, plasmarlo en una planificación anual, pero no voy a sacar los contenidos, por ejemplo, o esa organización no va a salir de la galera. Obviamente voy a tener en cuenta primero y principalmente el diseño curricular, pero también me voy a ajustar, ¿sí?, a la escuela, a la institución en la cual yo estoy trabajando. Por eso me voy a ajustar también al currículo institucional, y obviamente esto hace que me ajuste al contexto sobre el cual voy a estar trabajando, ¿sí?, a mis alumnos. Por eso la función de la planificación anual justamente es definir las principales ideas reguladoras de la enseñanza y organizar los ejes o unidades de los contenidos o saberes a enseñar. ¿Qué incluye esta planificación anual? Bien, es importante destacar que cada institución, ¿sí?, cada escuela, trabaja sobre un modelo distinto, pero en general las planificaciones anuales incluyen lo siguiente. Por un lado, se deben comunicar en esa planificación anual, en ese escrito, los propósitos educativos que persigue el docente. Por otro lado, en esa planificación anual se dejan expresado la selección y organización de los contenidos a enseñar durante el ciclo lectivo para esa materia, también las características centrales y generales de la enseñanza que se propone, y por lo general también en algunos casos se incluyen las principales herramientas o recursos que se utilizarán a lo largo del año para el dictado de esa materia, ya sea la bibliografía, los medios tecnológicos, entre otros. Es importante destacar que cada uno de estos componentes deben guardar una estrecha relación y congruencia entre sí. Es decir,
Los propósitos, ¿sí?, tienen que tener coherencia con los objetivos, tienen que tener coherencia con los contenidos que voy a enseñar, y obviamente también las herramientas o los recursos que voy a utilizar tienen que mantener y guardar relación con el contexto en el que estoy trabajando, ¿sí? Por eso justamente tiene que estar contextualizado para el grupo de alumnos en el cual se piensa abordar la planificación anual. También es importante destacar aquí que la planificación anual no es estática, es decir, no es algo fijo, eh, sino que siempre está sujeta a revisión, ¿sí? Justamente nos prevé de aquello que puede llegar a suceder. Pero ¿por qué decimos que, que no es algo fijo ni estático? Porque durante el ciclo lectivo hay un montón de eventos a los cuales nosotros somos ajenos y vivimos en constante incertidumbre. Entonces hay situaciones que nos van a obligar, de cierto modo, a ir sobre la marcha modificando esa planificación anual, ¿sí? Si no, pensemos, por ejemplo, en este contexto de pandemia COVID-19, ¿sí?, el cual nos obligó sobre la marcha a los docentes a cambiar, ¿sí?, nuestros propósitos, a priorizar ciertos contenidos, ni hablar de las herramientas y los recursos que teníamos planificado o pensado utilizar en la enseñanza de la materia. Tuvimos que cambiarlos porque justamente esta situación nos obligó a trabajar desde la bimodalidad o desde las clases invertidas o desde las aulas híbridas. Entonces, podemos ver en este claro ejemplo que no es algo estático, sino que tiene que ser comunicable, flexible y comprensible para todos, adaptado para cada uno de nuestros alumnos. Bien. Si nos preguntáramos, bueno, pero ¿quiénes solicitan esa planificación anual dentro de la escuela? Esto de presentar la planificación anual, ¿cuándo es? ¿Es obligación? ¿Por qué es una obligación? Bueno, pueden llegar a surgir estos interrogantes, ¿no? Como docentes o futuros docentes, en este caso ustedes. Bien, para responder a esta pregunta, ¿quiénes solicitan la planificación anual? La planificación anual dentro de la institución en la cual nos vamos a desempeñar como docentes a cargo de una materia está solicitada por los equipos directivos, ¿sí? Ahora, ¿cuándo? ¿En qué momento? Por lo general, siempre a principio de año. No es que empieza el ciclo lectivo el 20 de febrero o a principios de marzo y ya debemos presentar la planificación anual, sino que se nos da un lapso de tiempo, supongamos, sí, por lo general un mes, para que los docentes podamos conocer a nuestro grupo de alumnos, podamos realizar un diagnóstico de grupo y en base a las características de nuestros alumnos podamos diseñar nuestra planificación anual, ¿sí? Porque justamente tiene que estar contextualizada para ese grupo, ¿sí? Yo no puedo presentar la misma planificación anual todos los años. Algo va a variar porque el grupo en el cual estoy al frente año tras año va cambiando, es heterogéneo, es otro, ¿sí? Por eso me obliga a mí primero a conocer el grupo y después justamente elaborar una planificación anual que se adapte y se contextualice para ese grupo sobre el cual voy a aplicar esta planificación anual. Justamente es un modo de coordinar la enseñanza y asegurar una coherencia, ¿sí?, entre lo que el docente propone hacer en su práctica de enseñanza y lo que nos exige el diseño curricular. Pero ¿qué sucede? Muchas veces los docentes decimos, esto es una obligación. ¿Por qué es una obligación? ¿Por qué tengo que presentar yo la planificación anual? Y nos cuesta sentarnos a redactar, a pensar, a escribir, a presentar. Lo terminamos tomando como una exigencia formal o burocrática por parte del equipo directivo, ¿no? Pero debemos ser autocríticos, autorreflexivos de nuestras propias prácticas y darle realmente el sentido y el valor que merece la planificación anual, ¿sí? Porque la planificación anual no es la redacción de algo que tiene que quedar en papel o algo lindo, bello, que bueno, me lo van a aprobar y yo digo que voy a dar esto y después termino no haciéndolo, ¿sí? Si yo digo que voy a usar ciertas herramientas, que voy a avanzar sobre la enseñanza desde cierto método, desde cierta metodología, que voy a evaluar de cierta manera. Bueno, todo ello se tiene que ver reflejado de cierto modo en mi propia práctica, ¿sí? Entonces, no debe y no puede quedar solamente en una redacción, en la entrega de un papel, sino que tengo que llevarlo a la práctica, ¿sí? Cuando el docente encuentra realmente el verdadero sentido y le da el valor que merece la planificación anual,
deja de verlo como una obligación. Entonces les dejo esta pregunta abierta a ustedes docentes o futuros docentes que se encuentran con esto, ¿sí? Y que muchas veces no nos enseñan a planificar. Nos enteramos de cómo es una planificación o qué es lo que tengo que hacer cuando ya estoy en el aula, ¿no? Entonces les dejo esta pregunta para seguir reflexionando. ¿Qué piensan ustedes? ¿Será necesaria la planificación anual? ¿Debe ser obligatoria o no? Analicemos ahora cada uno de los componentes que hacen a la planificación anual tomando un modelo general, ¿sí? Como les dije, cada institución es la que, bueno, presenta un modelo de planificación, o sea, nos dice, bueno, necesito que me dejes redactado cuáles van a ser los contenidos que vas a abordar, cuál va a ser tu metodología, cuál va a ser tu evaluación, qué bibliografía vas a utilizar. Todas las instituciones ya tienen un modelo o proponen un modelo a los docentes, ¿no? Vamos a tomar uno general, ¿sí? Yo les voy acá a desarrollar algunos componentes que son comunes a todas las planificaciones anuales que por lo general solicitan en las instituciones. Entonces, el primer componente a desarrollar en una planificación anual es la fundamentación. ¿Qué debe tener la fundamentación? ¿Qué debemos redactar allí? Primeramente, los destinatarios. ¿A quién va a estar dirigida esta planificación anual? Obviamente, para los destinatarios necesito saber, bueno, el año en el que estoy, ¿sí? La división, la materia en la cual voy a trabajar, la escuela, el ciclo lectivo y la localidad, para la cual está destinada esta planificación anual. Por otro lado, cómo fueron seleccionados esos contenidos para esta intervención, es decir, en dónde me basé, de dónde los saco, de dónde estoy sacando los contenidos que voy a proponer, del diseño curricular, de los núcleos de aprendizaje prioritarios, según las trayectorias escolares de los alumnos, algún documento que esté en la institución, como el PEI u otros proyectos anuales de años anteriores, por ejemplo del PCI. Bueno, todas estas cuestiones deben figurar, ¿sí?, en la fundamentación. Por otro lado, también es importante dejar por escrito, el docente debe dejar por escrito en esta fundamentación, bueno, ¿qué pretende desde el espacio curricular? ¿Qué se pretende desde la materia? Es decir, ¿cuál es la intencionalidad del docente frente a esta materia con sus alumnos? ¿Cuál es la importancia desde el área, desde la materia, para la vida de los educandos? Y siempre es importante también justificarlo desde lo que nos propone el diseño curricular, ¿sí? Cada materia tiene su impronta, entonces el diseño curricular para cada materia, para cada área específica, le da una importancia distinta o una intencionalidad distinta. Por eso, una cosa es una cuestión es la intención que tenga el docente, pero por otro lado también, bueno, ¿qué es lo que me está pidiendo el diseño curricular, ¿no? También sería interesante en este componente de fundamentación dejar expresado con qué otros espacios articula, por ejemplo, matemática, ¿no? ¿Con qué otros espacios articularía? Con física, con ciencias naturales, con tecnología, ¿sí? Y de qué manera, no solamente no mencionarlo, sino quizá también en esa fundamentación dejar expresado, bueno, voy a articular de este modo, van a haber encuentros en estos otros, se va a trabajar sobre cierto proyecto, se va a articular de esta manera, etc. Bien, también dejar fundamentado desde qué teoría didáctica del área específica se trabajará. Y es importante para darle sustento justificarlo desde ciertos autores, perdón, o colocar referencias, ¿no? Por ejemplo, sabemos que desde la matemática se trabaja desde la resolución de problemas, ¿sí? Y así también lo propone el diseño curricular. Por eso es importante darle sustento a nuestra fundamentación. Eso nos va a dar un panorama ¿sí?, general de qué es lo que se busca con esta planificación anual en nuestra materia en cuanto a la enseñanza. Por otro lado, tenemos el componente de los propósitos de enseñanza. Los propósitos nos expresan las finalidades formativas o intenciones educativas del profesor a la hora de organizar su propuesta de enseñanza. Por ende, son aquellos que nosotros, docentes, nos proponemos. Es decir, ¿qué es lo que quiero lograr? ¿Qué busco como docente? ¿Cuál es mi intencionalidad, ¿sí?, como profesor mediante esta planificación anual? Por eso es importante hacernos la siguiente pregunta. ¿Qué quiero o qué busco generar o lograr como docente durante este ciclo lectivo en esta materia y con este grupo de alumnos, ¿sí?
recalco y vuelvo a insistir, es importante siempre pararnos y contextualizar, pararnos a mirar el grupo de alumnos que tengo enfrente, ¿sí? Los propósitos no van a aparecer de la galera por arte de magia, bueno, no, yo tengo que saber cuál va a ser mi intencionalidad como docente para esta materia, pero siempre teniendo en cuenta el grupo de alumnos sobre el cual voy a trabajar, ¿sí? Por eso justamente también deben corresponderse linealmente tanto con los objetivos, es decir, con lo que quiero que los alumnos logren, y también deben ser coherentes con los contenidos a enseñar, ¿sí? Los propósitos tienen que ser linealmente coherentes con los objetivos y los contenidos a enseñar. Por otro lado, los propósitos son acciones, ¿sí? Y por ello, en la forma de redactarlos se utiliza el verbo en infinitivo, es decir, los verbos que terminan en ar, er o ir. Algunos verbos, ¿sí? Que pueden utilizarse para redactar los propósitos de enseñanza podrían ser fomentar, explicar, aportar, posibilitar, generar. Bueno, hay muchísimos, ¿sí? En otros videos podemos hablar también sobre estos verbos, o podemos ver alguna lista en particular. Muy importante, el docente debe saber redactar un propósito de enseñanza, debe saber redactar un objetivo, ¿sí? Hay ciertas estructuras a seguir para la redacción de estos propósitos de enseñanza. El más utilizado, más común o más fácil, ¿sí? Podría ser plantearnos un propósito de enseñanza por partes, por 3 partes. Al principio, escribir la acción, es decir, el verbo en infinitivo, el qué. ¿Qué busco? ¿Cuál es mi intención como docente? La acción, escribir la acción. En el medio, escribir la intención, la finalidad, o sea, el para qué quiero accionar de esa manera. Y por último, en dónde, es decir, el cómo voy a llevar a cabo esa acción con esa intencionalidad, con esa intención, ¿sí? Veamos un ejemplo, entonces, ejemplos de propósitos de enseñanza. Por ejemplo, fijémonos, propiciar situaciones para la utilización y explicitación de las propiedades de los números y las operaciones en las estrategias de cálculo. Ok, dijimos, primero, la acción, ¿sí? Segundo, la intencionalidad. Y por último, el en dónde o cómo. Bien, fíjense, el verbo en este caso, está en infinitivo, sería propiciar. Bien, ¿cuál sería la intención? ¿Propiciar qué? ¿Sí? En este caso, propiciar situaciones, bueno, el para qué, cuál es la intención, para la utilización y explicitación de las propiedades de los números de las operaciones, ok. Y por último era, ¿en dónde o cómo? En este caso, en las estrategias de cálculos. Bien, fijémonos los otros ejemplos. Constituir el aula en un espacio de construcción del conocimiento matemático, dando lugar al desarrollo de habilidades para resolver problemas y modelizar situaciones en diferentes contextos. Otro ejemplo podría ser afianzar la integración de los diversos saberes y relacionarlos con las demás áreas de estudio que permita comprender la importancia de las matemáticas en la vida cotidiana de los estudiantes. Fíjense entonces, con este tercer ejemplo. Afianzar, sería el verbo, ¿sí? Sería la acción, afianzar. La intencionalidad sería justamente o qué es lo que quiero lograr con ese accionar, sería la integración de los diversos saberes y relacionarlos con las demás áreas de estudio que permita comprender la importancia de las matemáticas. Ok, ¿en dónde o cómo? En la vida cotidiana de los estudiantes. Y por último, fijémonos el último ejemplo que les propongo acá de propósitos de enseñanza, promover el uso responsable de las TIC en los procesos de enseñanza y aprendizaje de la matemática para analizar y generar información, procesándola y representando según los contenidos a tratar mediante diferentes plataformas, herramientas, recursos, aplicaciones y dispositivos generales. Un consejo que les doy como docente es que los propósitos de enseñanza que el profesor debe sentarse a pensar y no solamente dejarlos expresados o escritos, ¿no? Sino que aquellos que debe tener la intención, ¿sí? De abordarlos, de llevarlos a cabo, tienen que estar relacionados no solo con el contenido,
que va a enseñar durante ese ciclo lectivo para esa materia, sino que tienen que ver, los propósitos también tienen que ver con aquello que yo busco generar en cuanto a las actitudes de los alumnos, ¿sí? En cuanto a lo actitudinal, a esto de fomentar la colaboración, la solidaridad, el respeto, el respeto por el otro, ¿sí? Y también por otro lado, muy importante, pensar desde nuestro rol docente, propósitos que aborden las nuevas tecnologías, que abarquen las nuevas tecnologías, ¿sí? Porque justamente es el contexto en el cual nos encontramos hoy inmersos, ¿sí? No solamente como docentes enseñamos contenidos, sino que enseñamos valores, ¿sí? La parte actitudinal, y también estamos inmersos a lo que es esto de las nuevas tecnologías. Bien, tercer componente, los objetivos. Bien, ¿qué son los objetivos? Los objetivos expresan los aprendizajes que se espera que los alumnos alcancen. Por ejemplo, la asimilación de conocimientos, cambio conceptual, capacidades para la resolución de problemas, trabajo colaborativo, habilidades, destreza, entre otros. Entonces, en simples palabras, los objetivos son aquellos que el estudiante debe lograr, ¿sí? Es importante dejar en claro y bien marcado, y nosotros como docentes debemos entender esta diferencia. Los propósitos entonces son aquellos que yo como docente busco generar en el aula, ¿sí? Obviamente siempre pensando en mis alumnos. Entonces los propósitos son para mí, para el docente, ¿sí? La intencionalidad que yo tengo, aquello que yo me propongo como docente alcanzar, mientras que los objetivos son para los estudiantes, es lo que el estudiante debe lograr alcanzar, ¿sí? Debe ser coherente y guardar relación con los propósitos, obviamente. Si yo como docente digo, bueno, tengo este propósito, debe estar relacionado directamente con el objetivo que quiero también generar en el alumno, ¿sí? Y también debe corresponderse con el contenido a enseñar. Entonces, cabe preguntarnos acá y pensar, bueno, ¿qué busco que el alumno haga? ¿Qué busco que el alumno alcance sobre los contenidos o saberes a enseñar? Por ende también, bueno, son acciones, ¿sí? Y se redactan con un verbo en infinitivo, es decir, termina en ar, er o ir. También deben ser observables, medibles, alcanzables y evaluables. ¿Qué quiero decir con esto? No puedo plantear objetivos por plantearlos, por escribirlos y para que queden ahí escritos, que queden bonitos y que me aprueben la planificación anual para decir, bueno, cumplí, yo ya escribí los objetivos y ya está. No, los objetivos que yo me proponga, justamente, los objetivos que yo proponga para que el estudiante los logre alcanzar, justamente son para que los alcance, ¿sí? Más allá que queden escritos, los tengo que llevar justamente a la práctica, tengo que lograr que el alumno alcance esos objetivos. Por eso tienen que ser medibles, tienen que ser alcanzables, ¿sí? No puedo divagar sobre esos objetivos, ¿sí? Por eso yo recomiendo como docente, por ahí uno es bastante ambicioso quizá con los objetivos, y quizá no está tan bueno, ¿no? O sea, es preferible plantearnos objetivos que yo sé que van a ser alcanzables para el alumno y que los voy a poder luego evaluar, ¿sí? Que los voy a poder medir, que los voy a poder observar, y no tanto plantearme objetivos que son muy a largo plazo y que sé que no voy a llegar y que no los voy a, y el que el alumno quizá no los logre alcanzar. Por eso es importante siempre detenernos a pensar, bueno, ¿en qué contexto estoy trabajando? ¿Cuáles son mis alumnos? ¿Cuáles son sus características? ¿Cuáles son sus habilidades? ¿Cuáles son las capacidades que estos alumnos poseen? ¿Bien? Algunos ejemplos de acciones que hacen a los objetivos podrían llegar a ser analizar, relacionar, comprender, aplicar, deducir, identificar, graficar, clasificar, resolver, calcular, validar, conjeturar, analizar, descubrir. Hay muchísimos, ¿sí? Obviamente esto va a depender de qué es lo que quiero, qué objetivo me quiero plantear, ¿sí? No es lo mismo analizar que descubrir. No es lo mismo relacionar que identificar.
no es lo mismo graficar que clasificar. Entonces, eso va a depender del objetivo que el docente se quiera plantear. Algunos consejos para la redacción de los objetivos son: evitar utilizar verbos poco claros, ¿sí? Es recomendable no emplear verbos tales como entender, aprender, estudiar, ya que no es sencillo medirlos o evaluarlos, ¿sí? Si yo digo estudiar, aprender, entender, bueno, a ver, son verbos que son muy ambiguos, ¿sí? No son poco claros. También otro consejo es emplear un solo verbo por objetivo, ya que si se emplean dos verbos o más de un verbo, este objetivo se dificulta para su medición o evaluación. La redacción de los objetivos tienen que tener un orden lógico, es decir, ¿qué espero primero? ¿Qué espero más adelante que el alumno logre? ¿Sí? De acuerdo al desarrollo de los contenidos o saberes a lo largo de la cursada, es decir, deben ser secuenciales, ¿sí? Por ejemplo, en matemática sabemos muy bien que en un primer año, supónganse, en un primer año del ciclo básico en matemática, no podemos comenzar por división si el alumno todavía no sabe sumar, restar o multiplicar, ¿sí? O no puedo comenzar por multiplicación si el alumno no sabe sumar, porque justamente la multiplicación es una suma repetitiva, ¿sí? De un número. Entonces, tiene que tener un orden lógico. Tengo que decir, bueno, a ver, mi contenido va a comenzar por acá, entonces el objetivo para este contenido va a ser este. Luego voy a seguir con este otro contenido, entonces mi objetivo para ese otro contenido va a ser este. ¿Se entiende? A eso me refiero cuando digo que el objetivo tiene que ser secuencial. Bien, por eso debemos tener presente primeramente los conocimientos previos de los alumnos, el contexto para el cual voy a plantear esos objetivos y que presenten un reto alcanzable. Esto de no escribir por escribir, ¿sí? Ahora bien, así como los propósitos tienen una estructura en la redacción, los objetivos también tienen una estructura en la redacción, y aunque la palabra estructura les suene quizá muy fuerte, el docente necesita y debe saber redactar objetivos. ¿Sí? No podemos presentar una planificación anual y decir, yo soy de matemática, yo me dedico a los números, esto de escribir a mí no me gusta. No, somos docentes, somos los primeros que necesitamos saber escribir, dejar por escrito aquello que queremos transmitir. Entonces, justamente un objetivo también tiene en su redacción cierta estructura. También, al principio se deja expresada la acción en un verbo en infinitivo. Luego podemos escribir el contenido, ¿sí? Que queremos abordar con esa acción, y por último, bueno, en dónde o cómo quiero abordar ese contenido con esa acción. Veamos algunos ejemplos. Por ejemplo, que los estudiantes logren, recuerden que los objetivos son destinados o son para los alumnos. Entonces, bueno, objetivos, que los estudiantes logren construir el concepto de números racionales fraccionarios mediante el juego. Entonces, construir sería la acción, ¿sí? El contenido sería el concepto de números racionales fraccionarios. El en cómo o en dónde, bueno, en este caso, mediante el juego. ¿Ven la estructura? Ahí está clarísimo, ¿sí? Acción, contenido, cómo o dónde. Otro ejemplo, reconocer formas de representación, escritura y lectura de los números fraccionarios en ejercicios de resolución. Reconocer sería la acción, formas de representación, escritura y lectura de los números fraccionarios sería el contenido, en ejercicios de resolución sería el cómo o en dónde. Bueno, y ahí les dejo varios objetivos. Por ejemplo, ubicar números fraccionarios y decimales en la recta numérica, reconocer la importancia de la economía en la vida cotidiana de las personas, analizar el rol del Estado en el desarrollo de las actividades económicas para comprender su rol en vistas al bienestar general de los habitantes de nuestra región, etc. Lo mismo que les decía para los propósitos. Nosotros docentes no debemos solamente plantear objetivos alcanzables para el alumno en cuanto a los contenidos, sino que debemos
pensar en aquellos contenidos que hacen a los valores, que hacen a lo actitudinal del alumno, y que también aportan hacia el uso de las nuevas tecnologías. Entonces, por ejemplo, veamos algunos ejemplos que les dejé acá abajito. Utilizar la tecnología para analizar y generar información, procesándola y representando según la naturaleza de los contenidos a tratar. Desarrollar actitudes que conlleven a la integración del grupo como grupo clase en el desarrollo de las diversas actividades. Desarrollar competencias para la verbalización de sentimientos, necesidades, emociones, problemas y la resolución de conflictos a través del diálogo. Fíjense que también se mantiene la estructura. Vamos con el último ejemplo. Desarrollar sería la acción. Contenido o saber. En este caso serían competencias para la verbalización de sentimientos, necesidades, emociones, problemas y la resolución de conflictos. El cómo o en dónde sería, bueno, a través del diálogo, ¿no? Siempre apelamos a que los conflictos y la verbalización de los sentimientos o aquello que deseamos transmitir siempre sea a través del diálogo, ¿no? Bien, cuarto componente. Contenidos. Los contenidos o los saberes serían los contenidos o los saberes a desarrollar a lo largo de la cursada en esta materia, ¿sí? ¿De dónde los voy a sacar? Esos contenidos, esos saberes, ¿los voy a inventar? Obviamente que no. Lo primero que tengo que tener presente es el diseño curricular. Es el marco del diseño curricular y los núcleos de aprendizajes prioritarios, ¿sí? Obviamente que dependiendo del contexto en el cual esté y la situación en la cual estemos, no siempre voy a poder dar o transmitir todos esos contenidos y saberes que me propone el diseño curricular. Por eso es importante que el docente pueda seleccionar, organizar y secuenciar dichos contenidos y saberes, y que guarden coherencia con todos los componentes anteriores, es decir, con los propósitos, con los objetivos, ¿sí? Con la metodología, con la evaluación. Por ejemplo, en el área de matemáticas, seguimos con un ejemplo del área de matemática. Para un primer año, supongamos el campo conceptual son los números naturales. Entonces, estos contenidos, ¿sí? También tienen que tener un orden lógico, una secuenciación, esto que yo les decía, no puedo comenzar por división si el alumno todavía no aprendió a sumar, restar y multiplicar, por ejemplo. Entonces, fíjense este ejemplo que les dejo acá. Supónganse que el docente dice, bueno, en esta planificación anual, en este ciclo lectivo voy a comenzar por la unidad 1 con números naturales. Dentro de la unidad número 1 para los números naturales, estoy trabajando dentro justamente de este campo de los números naturales, y por eso voy a comenzar primero con la definición de los números naturales. Luego el contenido será sistemas de numeración posicional y no posicional. Luego sistema de numeración decimal, valor absoluto, valor relativo, lectura, escritura y orden de los números naturales y la recta numérica, números de diferentes tamaños, composición y descomposición de números en forma, posición y polinómica. Luego voy a seguir por la unidad número 2, también me mantengo en el campo conceptual de los números naturales, y ya me voy a introducir a las operaciones dentro de este campo numérico, con sumas, resta, multiplicación, división, potenciación y radicación, sus propiedades y algunas situaciones problemáticas. Luego me voy con las operaciones combinadas en el campo de los números naturales, la jerarquía de las operaciones, la jerarquía de los separadores y la supresión de paréntesis. Se seguirá con la unidad 3, se seguirá con la unidad 4, unidad 5, etc. Acá solamente puse el ejemplo de la unidad 1 y 2 para un primer año. Obviamente que cada docente, esto no va a ser así para todos los primeros años de todas las escuelas, porque hay que ver también qué escuela es. ¿Es una escuela técnica? ¿Es una escuela rural? ¿Es una escuela de contexto de encierro? ¿Qué alumnos estoy? ¿Frente a qué alumnos estoy? ¿Qué capacidades tienen? ¿Cuáles son sus habilidades? ¿Sí? Todo esto que ya veníamos hablando. ¿Frente a qué modalidad lo voy a dar? ¿Virtual, presencial? Bueno, todas estas cuestiones tengo que tener en cuenta al momento de seleccionar, organizar y secuenciar mis contenidos. Algunas consideraciones para la selección de los contenidos. Tengo que tener en cuenta que no entra todo, esto que yo les estaba diciendo, ¿sí? Primero precisamos analizar el grupo de alumnos y el contexto en el que nos encontramos. Por eso hay que priorizar. Supongamos
en este contexto de pandemia y COVID-19, ¿sí? Nos obligó a priorizar los contenidos, nos vimos obligados a seleccionar contenidos prioritarios porque esto de estar en la virtualidad nos llevó a que no podamos dar, ¿no?, todos los contenidos que teníamos pensado a principio de año, por ejemplo. También tiene que ver con esto de pensar, bueno, ¿qué es lo que tiene mayor valor? ¿Qué tiene más valor para el alumno por un contenido por sobre otro? Otra consideración a tener en cuenta al momento de seleccionar los contenidos tiene que ver con la actualidad y la validez, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Que no todo lo nuevo a veces es lo mejor, pero tampoco lo es la enseñanza de contenidos que ya caducaron o han sido superados por el desarrollo de conocimientos y de las necesidades sociales. Por ejemplo, no sé, ¿no les parece que sería interesante enseñarles a los estudiantes sobre el uso de las TIC y herramientas digitales? ¿Cuántos de sus alumnos en este contexto de pandemia se dieron cuenta que sabían mucho de computadora, pero quizá de juegos de computadora, ¿no?, o a manejar un celular, pero no sabían cómo manejar un Classroom, cómo manejar un Zoom, un Meet, más allá que los alumnos aprenden y tienen esa capacidad de aprender sobre la marcha y con mayor velocidad, ¿no? Pero a lo que me refiero, siempre tiene quizá más valor o más validez, ¿no?, a algunos contenidos por sobre otros. Como docentes también debemos ser críticos al momento de seleccionar los contenidos teniendo en cuenta este criterio, ¿sí? Otro criterio al momento, o consideración al momento de seleccionar los contenidos, tiene que ver con los niveles previos de los alumnos, es decir, detenerme a pensar, a ver, ¿cuáles son los conocimientos, cuáles son las experiencias, cuál es el desarrollo que ya poseen los alumnos, ¿sí? Lo que no implica, no quiero decir con esto, bueno, a ver, bajar el nivel, un descenso del nivel de la enseñanza, o empezar a quitar contenidos, decir, bueno, esto seguro ya lo vieron, lo saco, esto ya lo repasamos, lo quito, esto, y bueno, y esto no llego, lo saco. No, sino comprender que debemos trabajar con la integración de los contenidos, ¿sí? Comenzar a integrar las formas de aprender de los alumnos y de sus conocimientos previos, para que realmente suceda ese aprendizaje significativo. Por otro lado, también tener en cuenta el tiempo dedicado a la enseñanza, es decir, qué tiempo le voy a dedicar a cada contenido. No es lo mismo el tiempo que le puedo llegar a dedicar a cierto contenido que a otro, ¿sí? No es lo mismo estar un año entero dando vueltas con un contenido que dedicarle un lapso de tiempo corto a abordar otro contenido, ¿sí? Entonces, bueno, cada docente sabrá cuánto tiempo dedicará a cada uno, y justamente esto también tiene que ver con el grupo de alumnos, ¿sí? Con las capacidades y habilidades que ellos tengan. No todos aprenden al mismo ritmo, ¿sí? Inclusive dentro del mismo curso no voy a poder cada alumno no va a poder dedicarle al mismo tiempo a los mismos contenidos, porque cada uno tiene capacidades diferentes, tiempos diferentes y procesos diferentes de asimilación de conocimientos. El quinto componente sería la metodología de trabajo, y tiene que ver con la orientación que adoptará la enseñanza del profesor. Es decir, ¿voy a ser un profesor que me pare desde la instrucción, o voy a posicionarme desde la guía, el docente guía? Es decir, si me posiciono desde la instrucción, estoy diciendo que yo docente voy a tener mayor protagonismo y voy a ser conductor de ese conocimiento. Si me paro desde el docente como una guía, ¿sí?, va a tener mayor protagonismo el grupo de estudiantes y va a estar orientado por el profesor. Esto, no quiero decir con esto que, bueno, me tengo que parar sí o sí desde el lado instructor o desde el lado guía, sino que inclusive puedo llegar a hacer un mix de estos dos, ¿sí? Pero sí es necesario e importante pensarme como docente, ¿sí?, desde dónde me voy a parar frente a la enseñanza. Por lo tanto, debe dejar expresado el docente en esta planificación anual el método, las estrategias de enseñanza y las técnicas didácticas a utilizar para abordar justamente la enseñanza. También debe ser coherente con el formato, es decir, depende si voy a estar en la presencialidad, voy a estar en la virtualidad, voy a estar en la bimodalidad, dependiendo de cómo aborde sea ese formato, voy a utilizar un método, voy a ir por alguna estrategia, o voy a utilizar cierta técnica didáctica, ¿sí? Por ejemplo, si estoy desde la virtualidad, quizá
algún juego que yo tenía pensado hacer en grupo, y no podría llevarse muy a cabo, ¿no? Quizá me convenga ese juego dejarlo para el momento de la presencialidad. Entonces, bueno, esto, pensar en qué formato voy a trabajar, ¿sí? También tiene que ser coherente con el grupo clase, es decir, las características de los alumnos, insisto en esto, el contexto, los contenidos, los objetivos y los tiempos que voy a utilizar para cada uno. Además del método y las estrategias de enseñanza, se deben mencionar también en este componente cuáles serán los recursos o las herramientas didácticas. Por ejemplo, ¿qué voy a utilizar? ¿Fotocopias? ¿Voy a usar el dictado? ¿Voy a utilizar material concreto? ¿Voy a ir por el juego? ¿Voy a usar recursos digitales? ¿Juegos digitales? ¿Voy a hacer gamificación? ¿Voy a utilizar plataformas virtuales? Bueno, todo ello debe quedar expresado, ¿sí? Me da de cierto modo un panorama, ¿sí?, sobre cómo se van a desarrollar los momentos de esa clase. Por eso también es necesario dejar por escrito de manera muy general, ¿sí? Bueno, cómo se van a dar esos momentos de clases, qué va a pasar en el inicio, qué va a pasar en el desarrollo, qué va a pasar en el cierre, a grosso modo, ¿no? Por ejemplo, en el inicio quizá, bueno, el docente diga, las clases se desarrollarán en el inicio mediante recuperación de ideas previas, mediante interrogantes, el docente como guía, supónganse, para recordar lo que se va viendo clase tras clase. En el medio, durante el desarrollo, se va a trabajar con situaciones problemáticas que permitan abordar la construcción del conocimiento, o también habrán momentos directamente de explicación teórica, ¿sí? Por parte del docente. También habrán momentos de actividades, y sobre el final, o sea, sobre el cierre de la clase, quizá el docente diga, bueno, sobre el cierre de la clase voy a trabajar desde puestas en comunes, sobre debates o alguna actividad de cierre, quizás, ¿no? Todas estas cuestiones deben quedar expresadas en el componente de metodología de trabajo de nuestra planificación anual. También se debe indicar si se propondrán, por ejemplo, actividades individuales, actividades grupales, si se trabajará mediante actividades áulicas o extraáulicas, si se trabajarán mediante trabajos prácticos, si se harán se propondrán defensas orales o escritas para el desarrollo de las actividades de los alumnos. Siempre es recomendable utilizar estrategias metodológicas que estén propuestas por el diseño curricular. Tengamos en cuenta que el diseño curricular no solo nos da los contenidos, ¿sí? No solo nos dejan expresados los contenidos, sino que en el diseño curricular, cada área específica también tiene expresado allí la metodología, ¿sí? Tiene ciertos consejos sobre cómo abordar la metodología, la evaluación, qué bibliografía utilizar. Así que es sumamente importante recurrir al diseño curricular, porque insisto en esto, que cada área, cada materia tiene su propia estrategia didáctica, ¿sí? No es lo mismo enseñar historia, ¿sí?, o enseñar lengua y literatura, que enseñar matemática o enseñar tecnología. Cada área de estudios y cada disciplina tiene su propia metodología de trabajo, ¿sí? Tiene su propia estrategia. Nosotros en matemática, ¿sí?, docentes de matemáticas, sabemos muy bien que siempre debemos, ¿sí?, y también el diseño curricular nos propone trabajar desde la resolución de problemas. Entonces, así como la matemática trabaja desde la resolución de problemas, la tecnología también. Bueno, veamos qué sucede en lengua y literatura, qué metodología me propone el diseño curricular. Por eso es importante abocarnos al diseño curricular. Veamos algunos ejemplos que puedo llegar a aplicar en cuanto a técnicas didácticas o estrategias didácticas para la metodología a desarrollar durante el ciclo lectivo con mis alumnos. Puede llegar a ser que el docente decida ir por confección de cuadros sinápticos, ejemplificación de los conceptos, resolución de ejercicios prácticos, resolución de problemas, estudio de casos, búsqueda y estudio bibliográfico en sitios web, estudio y discusión de artículos periodísticos, trabajo en blogs, foros de discusión, incorporación de TIC y entornos virtuales multimedia, realizar entrevistas, realizar puestas en comunes y debates entre los alumnos, o trabajar por proyectos, ¿sí? Estos son algunos ejemplos. En otro video voy a ampliar esto de metodología porque realmente hay mucho material para hablar, hay muchísimo más para hablar. Sobre todo en cuanto a cuáles son los métodos, cuáles son los diferentes métodos que hay en cada disciplina, ¿sí?, en cada didáctica específica.
Cada didáctica tiene su propio método, su propia estrategia, entonces no debemos quedarnos con lo conocido. Cada docente debe buscar su propia estrategia, ¿sí? Pero para eso necesito conocer, necesito indagar, por eso este tema es amplísimo. En otro video vamos a seguir viendo esto. Sí es importante saber como docente que las estrategias y técnicas didácticas que se elijan tienen que ser acorde a las características y necesidades de los grupos. De esta manera se podrá motivar y promover la participación de todos los estudiantes y su inclusión en la planificación y posterior implementación en el aula apoyará y facilitará el logro de los aprendizajes esperados. Sexto componente, la evaluación, también es amplísimo, es muy amplio, sobre todo porque en esta parte de la planificación anual debemos dejar expresado el tipo de evaluación que vamos a usar, según el tipo funcional de la evaluación, ¿sí? Es decir, ¿qué tipo de evaluación voy a usar? Voy a ir por la evaluación formativa, por la evaluación pronóstica, por la diagnóstica, recapituladora, sumativa, inicial, procesual, final. Bueno, ¿cuál? ¿Por qué? ¿Sí? Argumentarlo. No me voy a detener acá en este video a desarrollar cada uno de los tipos de evaluación que puede abordar el docente, porque es mucho y hay muchísimo material, así como hay muchísimo material sobre los instrumentos de evaluación, también para cada área. La matemática tiene instrumentos específicos de evaluación, ¿sí? En otro video vamos a ampliar esto. Simplemente comentarles que en una planificación anual, en este componente de evaluación, lo primero que se debe dejar expresado es una definición de evaluación, pero no para ayornar más la planificación anual, sino porque nos da una referencia desde dónde se posiciona el docente, ¿sí? Y qué sentido le da a la evaluación, ¿sí? Y también tener en cuenta que debe guardar coherencia con toda la propuesta, es decir, si yo voy a evaluar de cierta manera o me posiciono sobre la evaluación procesual, por ejemplo, ¿sí? Estoy diciendo que entiendo que al alumno se lo evalúa constantemente durante todo su proceso, no solamente al final con una evaluación final o con un trabajo práctico de cierre, no. Entonces, tiene que guardar coherencia con los contenidos que voy a enseñar, con la metodología que voy a utilizar, con los propósitos o intenciones que tengo como docente frente a mi práctica pedagógica, con los objetivos que propongo para el alumno, ¿sí? Todo tiene que guardar coherencia. Muy importante para darle sustento y argumentar este concepto, esta definición de evaluación sobre la cual me posiciono, sería interesante que el docente pueda citar algún autor o referente afín, ¿sí? Eso depende también de desde dónde ustedes, desde la mirada que ustedes tengan sobre la evaluación. También se debe especificar el tipo de evaluación, esto que yo les decía, ¿sí? Formativa, pronóstico, diagnóstico, etc. Se debe mencionar cómo se va a evaluar a lo largo del año, ¿sí? Evaluaciones escritas, evaluaciones orales, trabajos prácticos integradores, elaboración de proyectos, bueno, etc. Hay muchas maneras de evaluar, cada docente definirá la suya de acuerdo también a la materia, al contexto, al grupo, ¿sí? Se debe indicar también los criterios, indicadores e instrumentos de evaluación, al igual que la ponderación, es decir, el valor o el peso que se le va a dar a cada uno de estos criterios de evaluación. Recomendable utilizar rúbricas como instrumento de evaluación. Veamos ahora qué es esto de criterio, qué es esto de indicador, qué es esto de instrumento de evaluación. Bien, ¿cuál es la diferencia? Muy importante, ¿sí? Debemos como docentes no solamente saber cuál es la diferencia entre un criterio, un indicador y un instrumento de evaluación, sino también debemos saber cómo redactarlos, cuál es la estructura en cuanto a la redacción de cada uno de estos. Comencemos por criterios de evaluación. Los criterios de evaluación aluden a los conocimientos que los estudiantes deben adquirir y a los que tienen que aprender, ¿sí? ¿Qué tienen que aprender a hacer con dichos conocimientos? Por eso es fundamental que giren en torno
a los aprendizajes más relevantes, lo que se consideran que son imprescindibles para que el estudiante pueda avanzar en el espacio curricular al que se refiere. Al plantear criterios, el docente está planteando capacidades, ¿sí? Capacidades que decíamos evaluar en este espacio curricular. Entonces, por ejemplo, podemos mencionar los siguientes criterios de evaluación, recordando que el hecho de plantearnos criterios es plantearnos capacidades que el alumno debe alcanzar en cuanto a los conocimientos. Entonces podrían llegar a ser conceptualizaciones, escritura y oralidad académica como una capacidad, vocabulario específico, ¿sí? Pensamiento crítico, lógico y reflexivo, resolución de problemas, desempeño en el trabajo colaborativo y compromiso social, actitud frente al trabajo, espíritu emprendedor e innovador, uso solvente y responsable de los recursos de información, aprendizaje autónomo. Estos criterios, estas capacidades que el docente quiere fomentar y lograr alcanzar en sus alumnos, no salen de la galera, ¿sí? Justamente estos criterios que yo pongo acá son los criterios que nos propone, son las capacidades que nos propone, ¿sí?, el Ministerio de Educación, en este caso el Ministerio de Educación de la provincia de Chubut, ¿sí?, justamente para el área de las matemáticas, ¿sí? Entonces, importante, leer el diseño curricular, leer los documentos que nos proponen el Ministerio de Educación, ¿sí? Esto no es al azar o inventar, es justamente adaptarme al perfil de alumno que se requiere, ¿no? Y también tiene que ver con la modalidad, si estoy en una técnica, las capacidades que quiero desarrollar en el alumno, los criterios de evaluación que quiero lograr alcanzar en los alumnos, no van a ser iguales a los que tengan una escuela común o un EPJA, ¿sí?, o una escuela para adultos, o una escuela en contexto de encierro, por ejemplo, ¿sí? Sí es verdad que muchos de ellos son generales y aparecen, inclusive en distintas materias puede llegar a aparecer el mismo criterio de evaluación, ¿sí? Todos queremos alcanzar la capacidad de nuestros alumnos, por ejemplo, de la escritura y oralidad académica o el vocabulario específico, por ejemplo, ¿no? Bien, veamos ahora qué son los indicadores de evaluación. Se desprenden justamente de los criterios de evaluación y son muestras específicas de los procesos que esperamos observar en el estudiante. Nos indican la medida en que los estudiantes están desarrollando las capacidades propuestas y también tienen 3 componentes en su redacción. Importante, los indicadores entonces van en relación directa con el criterio que yo propongo, ¿sí? Tiene relación directa, porque justamente me va a decir, bueno, el indicador me va a decir cómo voy a medir, cómo voy a hacer para medir ese criterio de evaluación. Para la redacción tengo que tener en cuenta la siguiente estructura. Al principio la acción, es decir, definir la habilidad, la destreza, la actitud que se espera que el alumno haga, ¿sí? Y se expresa en tercera persona del singular. Hacia el medio de la redacción de ese indicador, tengo que dejar expresado el contenido o el saber, es decir, se indica el contenido que debe aprender el alumno. Pueden ser conceptos. Y por último, la condición, es decir, la calidad o alcance que debe tener el resultado de la acción. Para no marearlos, veamos un ejemplo práctico. Veamos los siguientes ejemplos de indicadores de evaluación. Por ejemplo, dijimos que la acción, ¿sí? En la acción se definía la habilidad, la destreza, bueno, se expresaba en tercera persona al singular. Por ejemplo, resuelve, formula, escribe, siempre en referencia al alumno, ¿no? Me estoy preguntando si el alumno resuelve, si el alumno formula, si el alumno escribe, o sea, estoy midiendo, con este indicador estoy midiendo el criterio de evaluación que me propuse. Por eso digo, a ver, el alumno logra esto, o sea, resuelve, formula, escribe. Bueno, pero ahora me pregunto, ¿qué cosa? ¿Qué cosa resuelve? ¿Qué cosa formula? ¿Qué cosa escribe? Y por eso me voy a redactar el contenido o el saber. En este caso, resuelve problemas de proporcionalidad, formula hipótesis sobre el origen de la vida, escribe un cuento. Y por último, la condición, es decir, la calidad o alcance que debe tener el resultado de la acción. Entonces, fijémonos cómo quedaría redactado. Me pregunto, en este indicador,
quiero medir lo siguiente. Quiero saber si el alumno resuelve problemas de proporcionalidad fundamentando funcionalmente. El alumno formula hipótesis sobre el origen de la vida utilizando sustento teórico. El estudiante escribe un cuento respetando las normas de puntuación. Fíjense que yo me lo hago a modo de pregunta, porque justamente me sirve para decir, bueno, a ver, ¿qué es lo que quiero medir? ¿No? El indicador termina como siendo una pregunta que yo me hago, ¿no? Por eso es importante redactar bien el indicador, porque es después lo que yo voy a medir y a decir, bueno, el alumno esto lo logró, esto estaría aprobado, ¿se entiende? En cuanto a los instrumentos de evaluación, ¿sí? Son los medios que utilizamos para poder visualizar y medir el aprendizaje del alumno. Entonces, me planteo un criterio, me planteo el indicador, o sea, la medición de ese criterio, y por último me planteo el instrumento, o sea, bueno, ¿cómo? ¿Con qué herramienta? ¿Con qué instrumento voy a medir ese indicador que hace a ese criterio de evaluación? ¿Sí? Ejemplos de instrumentos de evaluación, los más conocidos o los más usados: planilla de asistencia, ¿sí? Lista de cotejo, o una planilla de seguimiento clase a clase, en donde a través de la observación directa, o sea, de todo lo que sucede clase a clase, voy a ir anotando la participación de los alumnos, la participación en las actividades individuales o grupales, la participación en las puestas en común, la colaboración entre ellos, ¿sí? O puede llegar a ser un cuestionario de autoevaluación, o un trabajo práctico escrito, un trabajo práctico individual o grupal, o alguna exposición oral, algún trabajo de investigación, alguna guía práctica, una monografía, o trabajar con portafolios, ¿sí? Todos estos son instrumentos que a mí me ayudan a, a evaluar, ¿sí? A decir, bueno, ¿cómo voy a evaluar ese criterio? ¿Cómo voy a medir ese indicador? ¿Mediante qué cosa? ¿Con qué instrumento? ¿Con qué herramienta? Y bueno, con un trabajo práctico, con una exposición oral, con una monografía, ¿sí? Algo tengo que usar para poder medir esa evaluación, ¿sí? Nuevamente, insisto, estos son algunos de los tantos ejemplos, por eso voy a seguir ampliando en otro video. Porque, por ejemplo, la matemática tiene distintos instrumentos de evaluación según lo que nosotros busquemos alcanzar en los alumnos, según los objetivos principalmente. Veamos entonces, integremos un poquito, a ver, de qué modo quedaría confeccionado entonces y relacionado, de cierto modo, el criterio con su respectivo indicador e instrumento de evaluación. Porque, repito, insisto, no son cosas aisladas, sino que el criterio, el indicador y el instrumento tienen que ir de la mano, ¿sí? Tienen que tener coherencia, uno se desprende del otro. Por ejemplo, supongamos que el criterio de evaluación es el vocabulario específico. La capacidad que quiero que el alumno alcance es el vocabulario específico. Ok, ¿cuál va a ser tu indicador? O sea, ¿cómo lo vas a medir? ¿Cuál va a ser la medición de ese criterio? Entonces me pregunto, ¿el alumno utiliza el vocabulario específico escrito y gráfico para compartir, discutir y validar las estrategias y procedimientos utilizados en las puestas en común? Ok, ¿cómo voy a hacer ahora? ¿Mediante qué instrumento? ¿Mediante qué herramienta voy a evaluar si alcanzó o no ese criterio? En este caso, para el vocabulario específico, voy a usar una planilla de seguimiento, clase a clase, mediante la observación directa. ¿De qué cosa? De la participación de los alumnos en las puestas en común, en la colaboración con sus alumnos, con sus pares, ¿sí? en el desarrollo de las actividades grupales o individuales que sean de manera oral, porque justamente es donde yo voy a observar, voy a escuchar si el alumno utiliza el vocabulario específico o no, al momento de redactar, ¿sí? Le hago una pregunta teórica sobre cierto tema, sobre cierto contenido, y ahí puedo observar si el alumno adquiere o no progresivamente el vocabulario específico. Otro ejemplo, si el criterio de evaluación fuese la resolución de problemas, o sea, si la capacidad fuese la resolución de problemas, entonces me pregunto, bueno, o establezco el siguiente indicador, me pregunto, ¿el alumno resuelve, conjetura, anticipa y verifica soluciones en ecuaciones de primer grado a partir de situaciones problemáticas? El instrumento
para medir ese criterio será trabajos prácticos escritos, por ejemplo, ¿no? En donde se trabaje mediante la resolución de problemas y pueda dar cuenta de que el alumno está resolviendo, de que el alumno está conjeturando, de que está verificando, de que se está anticipando, en este caso, con el contenido de las ecuaciones de primer grado. Bien. El último componente es la bibliografía. Es importante que el docente deje por escrito en su planificación anual la bibliografía a utilizar. Por un lado, la bibliografía a utilizar por él mismo, o sea, por el docente, y por otro lado, la bibliografía a utilizar durante el desarrollo del ciclo lectivo, durante las clases, por el alumno. Entonces, por un lado, bibliografía del docente, y por otro lado, bibliografía del alumno. Importante. ¿Qué es lo primero que tiene que figurar? Obviamente, para el docente, el diseño curricular y los núcleos de aprendizajes prioritarios. Seguramente algunos libros, apuntes y fotocopias del docente, la webgrafía, videografía, etc. Tiene que figurar toda la bibliografía que se utilice, no solo para la redacción de esta planificación anual, sino para el desarrollo de justamente de las prácticas de enseñanza, de las clases, ¿no? Para abordar los contenidos. Y se deben respetar las normas APA. Esto de las normas APA en otro video se los voy a ampliar, que también es muy importante. En cuanto a los formatos de presentación de una planificación anual, como se mencionó al principio, cada institución tendrá la suya. Cada institución dirá, bueno, este componente necesito que quede expresado, este componente no, pero en cuanto al formato me refiero, esas son las modalidades. En cuanto al formato me refiero a esto, bueno, se va a presentar en forma de texto, se va a presentar en forma de cuadro, en forma de planilla, así cada escuela nos da un formato a completar para la presentación de la planificación anual. Bueno, eso sería todo, y los espero en un próximo video. Muchísimas gracias.